¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en esta clase empresarial. Seguimos explorando, seguimos escuchando, seguimos aprendiendo de empresas y empresarios que lo han hecho muy bien durante sus años de constitución, que lo han hecho muy bien durante este momento crítico por el que hemos pasado sí, en nuestro planeta con esta pandemia. Por aquí, por esta clase empresarial, pues han pasado una serie de voces de empresarios y de empresarias que nos han dejado una cantidad de reflexiones muy interesantes sobre cómo mantenerse, cómo consolidarse, cómo sobrevivir también a periodos difíciles. Y la empresa de hoy, o el grupo empresarial de hoy más bien, pues sí que es muestra también de persistencia y de saberse adaptar a las distintas condiciones. Además, representan a un sector de una ciudad que tiene mucho que ver con su propia imagen, con la imagen mental que nos hacemos de las ciudades. Ese rostro que configuramos de las ciudades, pues está atravesado por ese sector especial, es un sector crítico del transporte en las ciudades y es el sector de los taxistas. Y nuestra empresa invitada, pues es Tax Individual para los antioqueños y especialmente para quienes vivimos en el área metropolitana, pues es una de las empresas de mayor reconocimiento, de mayor trayectoria, tanto que justo están celebrando sus 30 años. Y su presidente, pues está hoy con nosotros en esta clase empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y es Fabián Quintero Valencia. Antes de presentarles a Fabián Quintero, antes de saludarlo, pues quiero contarles que en el país hoy hay cerca de, y ya mi invitado me corroborará, cerca de 440.000 taxistas entre mujeres y hombres formalizados que tienen o sea, que prestan este servicio. Y de esos 440.000, pues cerca de 8.000, casi 8.000 son conductores de tax individual. Así que ustedes ya pueden ver el tamaño de nuestra empresa invitada. Fabián, presidente de Tax Individual y de sus empresas afiliadas, gracias por aceptar esta invitación y venir aquí a compartir con nosotros esta clase empresarial. Carlos Ignacio, un saludo especial y muchas gracias a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a usted, de verdad, por este espacio y esta oportunidad de compartir con ustedes. Usted es una de esas voces respetadas, queridas dentro de la ciudad, un gremialista, un defensor de los derechos y de los deberes de sus afiliados, de los taxistas, un hombre preocupado por la ciudad. Ustedes, el gremio de los taxistas, pues son todo un termómetro de las ciudades. Ese termómetro que está marcando en este momento, ¿ustedes qué les dicen? Es un momento que a todos nos coge por sorpresa, porque si bien todas las empresas veníamos preparados para las transformaciones propias que se tienen del desarrollo de ciudad, de país, pero ya como el tema que llega de la pandemia, en la forma en que se va dando y se va prolongando, y esos sectores que no pueden empezar a funcionar y que van empezando ya después gradualmente, pero no a su 100%, indudablemente que trae connotaciones delicadas, pero que a esas connotaciones hay que buscarles también la salida porque no van a cambiar mañana, van a tomar un tiempo y tenemos que seguir buscando la forma de vivir. La salud es lo primero, pero también los medios para vivir son necesarios, porque un agotamiento social económico sería delicadísimo, eso traería otros efectos sociales muy complicados. Entonces, yo pienso que ahí es donde está esa responsabilidad de nosotros como empresarios, como dirigentes, de ver qué podemos buscar, cómo hacerlo, cómo ayudarle al gobierno nacional con nuestras opiniones, con nuestras reflexiones, con nuestras ideas, tratándole de dar a esto salida y mantener la energía porque es fundamental. O sea,
la fórmula nadie la tiene. Esto hay que estarle buscando, mirar la nueva forma en que vamos a vivir con esta realidad que tenemos hasta que la logremos superar, pero que puede demorar un tiempo y que, como lo decía hace un momento, hay que tener los medios para vivir. Entonces, en eso estamos, como sector, ya refiriéndonos a lo propio, al del transporte, pues el de los taxis fue desde el principio excluido, podíamos entrar a funcionar con todos los programas de bioseguridad, pero la ciudad estaba paralizada, o sea, no había trabajo, o sea, entonces llegó a verse un 90% reducido el trabajo. Ya hoy, con las reactivaciones que se han tenido, estamos llegando al 60% de reactivación. Todavía hay un 40% que falta. Entonces, de esta manera te respondo, ese termómetro en la actividad de nosotros, ya estamos en un 60%, todavía nos falta un 40% por reactivar, pero hemos tenido ayudas del gobierno nacional en el caso particular para nuestros conductores, para los que están con su seguridad social y todo a través de la empresa. Ese fue un sector realmente beneficiado, o sea, que recibió realmente los subsidios a los que se les cumplió. Sí, no puedo hablar del sector en general, pero sí del caso particular de Taxi Individual y sus empresas aliadas. Los conductores que tenían su seguridad social con la empresa, que cumplían con todo lo de la ley para acceder al subsidio, el gobierno nos lo otorgó y ha sido un gran alivio, una gran ayuda para ellos. Pero no nos podemos quedar con los subsidios, porque al gobierno también se le van a agotar. Entonces, esta reactivación de ciudad, tenemos que seguirla motivando y buscando la seguridad en la ciudad, con todos estos programas de bioseguridad, el autocuidado, el tapabocas, el lavado de manos, todo lo que haya que hacer, hacerlo, porque necesitamos trabajar. Formalizarse, Fabián, presidente, pues siempre tiene unas implicaciones, tiene unas responsabilidades. No es fácil, no es fácil, pero definitivamente es el camino y estar formalizado paga. Mire, por ejemplo, cómo a través, usted dice, nosotros, propiamente taxi individual, con nuestros taxistas formalizados, pues pudimos acceder a estos beneficios. Mire que, pues unas por otras, ¿no? Hay unos sacrificios, pero finalmente paga. Así es, la formalización es algo que va por el bien de todos, por el bien de los usuarios, por el bien de los prestadores del servicio. Tener las cosas como son, yo pienso que nos da futuro, nos da garantía, nos da respaldo, porque es algo sólido. Entonces, a eso le hemos apostado desde el principio y yo pienso que ese es el resultado. La formalidad, cómo nos ha ayudado a trascender, a progresar, a vivir en transformación. Esa es la garantía de la formalidad y tener instituciones que lo rodean a uno en estos temas, como son las cámaras de comercio, los gremios, todas estas entidades que ayudan al empresariado para que vayan adquiriendo esa madurez, para poder trascender y eso es lo que hace que las ciudades se muestren diferentes. Presidente, ¿qué tal si nos remitimos por allá a 1990, cuando ustedes están comenzando taxi individual? Hoy en día, pues, cumple 30 años, pero sí que ha corrido agua, ¿cierto? Y sí que se han andado caminos y vías y calles y barrios. Entonces, ¿qué tal si hacemos como un pequeño recuento? ¿Cómo recuerda usted ese inicio de taxi individual? Sí, ese inicio de taxi individual, pues el mero nombre es un nombre muy especial, porque es el que responde a la actividad como tal. En las normas, en el ministerio, en el gobierno, se dice la modalidad individual y la única empresa que tiene el nombre que vaya como en sincronía somos nosotros, Taxi Individual S.A. Esto es una historia muy linda. Sí, en el año 90 el gobierno nacional saca un decreto donde acaba
la figura individual y habíamos personas que teníamos vehículos individuales. Yo en ese entonces pues pertenecía a empresas públicas de Medellín, teníamos vehículos en la familia donde estaban adscritos a varias empresas, pero también teníamos individuales. Cuando el decreto sale, pues entonces nosotros lo que hacemos es organizarnos ya con un modelo empresarial distinto al existente. Ya creíamos que con algo más estructural, algo muy que ofreciera a la ciudad como ese tipo de requerimiento que había. Y nace taxi individual y nace grande, entonces... Ese grande Grande es que era... número de conductores, en número de vehículos, cuéntenos. La norma nos exigía tener mínimo 30 vehículos y nosotros los teníamos. Entonces se constituyó la empresa, fue un proceso largo, casi 6 meses mientras daban los permisos, las licencias, todo eso, pero nació y no habían pasado ya, digamos, otros 6 meses cuando ya pasábamos de 1.300 personas. Y después de esas 1.300 personas, eso siguió creciendo, que hubo años que llegamos a crecer un 704%. Ya a los 3 años habíamos crecido un 704%, como bien también lo compartió usted hace un momento, ya nosotros entre conductores, propietarios, administradores, llegamos a los 9.000 personas en 5.700 vehículos. Ese es el parque automotor que tiene taxi individual, nace en Medellín, pero ese Medellín, como esta figura individual era una figura nacional, estaba en varios municipios. Entonces, todos esos vehículos de los otros municipios también vienen y se suman a la empresa y la hace todavía más grande y le da una figura especial distinta a las otras empresas existentes, porque como ese nombre era nacional, venía desde el ministerio, existían todos esos taxis en cada municipio. Entonces, taxi individual tiene operación en la mayoría de los municipios del área metropolitana. De los 10 municipios que conforman esta conurbación, nosotros estamos en 7, pero operamos en los 10. Entonces, eso hace una diferencia muy grande en el servicio que prestamos. Pues la diferencia es grande y la responsabilidad, Fabián, porque entonces bajita la mano estamos hablando que solo taxi individual puede tener más o menos cerca del 10% de la mancha amarilla del área metropolitana. Sí, así es. Nosotros tenemos una gran participación y del número de habitantes que tiene esta área metropolitana, este Valle de Aburrá, nosotros ya estamos con 1.900.000 usuarios. O sea, esos son los usuarios de taxi individual, los que nosotros tenemos en nuestra base de datos a quienes les prestamos el servicio. O sea, la empresa es una entidad que ha sido acogida por la comunidad, que los conductores acogen también como esa cultura de la empresa con la cual le debemos de prestar el servicio a nuestros usuarios. Entonces, eso es muy importante. Y me imagino que durante todos estos años han aprendido a conocer a ese usuario. Usted me dice que hay una base de datos de cerca de más de 1 millón de usuarios. Pues yo supongo que hay todo, o sea, la oportunidad de conocerlos, de ofrecerles servicios, de saberlos segmentar. Ahí hay toda una oportunidad de marketing y de conocimiento de ustedes. ¿Cómo lo han hecho? Sí, y no es casi 1 millón, son casi 2 millones porque hablábamos de 1.900.000. Ah, entendí 1.090.000. 900.000 usuarios. O sea, que eso es una participación en el área metropolitana muy grande y esa segmentación de la que usted habla, sí, claro, y ya con toda esta tecnología, ese Big Data que tenemos, hace que uno entienda como los diferentes usuarios que hay con sus diferentes necesidades y asimismo los diferentes vehículos que requieren, que ya van saliendo, como quien dice, hay usuarios que requieren un vehículo con su aire acondicionado,
para pagar con tarjeta de crédito, o que quiere el vehículo eléctrico, o que quiere el taxi ejecutivo, o que quiere el taxi convencional, pero que sea con determinadas características. Entonces ya en el aplicativo que tenemos existen todas esas posibilidades, como también tenemos usuarios que simplemente me debe recoger, llevar al médico, me debe esperar, volver a llevar a la casa, casi que me debe ayudar a entrar a la casa, porque tenemos usuarios. También las que Sí, de exigencia. de ese nivel de exigencia, pero yo pienso que eso es lo interesante, eso es como que la comunidad encuentre realmente lo que necesita en nosotros y nosotros poder prestar ese servicio con nuestros conductores como la gente lo requiere. Me hablaba usted de de esos tipos distintos de taxis y de servicios que una empresa como la de ustedes puede prestar. Y yo me remito a esa imagen tan colombiana, tan nuestra en estos últimos años del taxi bolita. Afortunadamente, pues sí, con todo el respeto lo digo, hemos ido evolucionando y hemos ido dejando atrás ese modelo porque, pues si estamos hablando de servicios, si estamos hablando de comodidad, pues precisamente no son los más cómodos. Y para una ciudad que se perfila como una ciudad de negocios, entonces, qué bueno que haya habido también como una transformación. Así es, así es. Acá, pues que esta respuesta no sea como por evadir la responsabilidad ni más faltaba, pero hombre, a veces nosotros como empresas, como propietario de vehículo, no es el vehículo que uno quiere, sino el que homologa el ministerio. Entonces, eso es todo un trabajo uno diciendo, ese no es el vehículo que la comunidad quiere, pero ese es el que el ministerio homologó. Entonces, ya logramos romper eso porque la comunidad, la ciudadanía pedía otro tipo de vehículo, ¿cierto? Entonces, ya como hay personas que también ese es el vehículo que requieren, porque no tienen familia grande, porque no tienen que viajar al aeropuerto, no necesitan el baúl, ¿cierto? Tienen una situación muy sencilla para desplazarse, entonces ese puede ser el tipo de vehículo, pero también requerimos el vehículo más amplio, de mayor confort, donde sí necesitamos el baúl o necesitamos más amplitud, bueno, hay características que se requieren. Es que lo importante es que haya oportunidad de trabajo para todos, pero que también precisamente, pues, eh, esas homologaciones no sean camisas de fuerza. Así es, así es. Yo pienso que el gobierno ha entendido eso, ya tenemos unas mejores posibilidades. Medellín yo pienso que es de las ciudades que pueden tener el mejor parque automotor. Acá los vehículos, digamos, los que más tienen 5 años. El parque automotor de acá es un parque automotor joven, bueno, con buen mantenimiento, y ya viene esta renovación con todos estos vehículos que son todavía más amplios que a la comunidad sé que le van a agradar. Presidente, taxi individual, como lo decíamos al inicio, no es solo taxi individual como tal, como empresa, sino que es un grupo empresarial. Amplíenos eso. ¿Cuáles son esas otras 7 empresas que hacen parte de taxi individual? Sí, con este requerimiento de ciudad, con todo lo que la tecnología desde años venimos trabajando en ella, viene pidiendo. Hay empresas que han buscado unos aliados que sean capaces de responder como a ese requerimiento. Entonces, así fue que llegó Envitaxi, así fue que llegó Metromóvil, así fue que llegó Alianza, así fue que llegó a Mi Autos, así fue que llegó Supremo, ¿quién de pronto me puede estar faltando? Entonces, estas empresas llegan y se fortalecen con toda esa estructura empresarial que tiene Taxi Individual y las acoge y entonces de esa manera se benefician como de todos los servicios que tiene la empresa, porque el manejar la seguridad social de los conductores, el tener un aplicativo para los usuarios y los conductores como el que nosotros tenemos, que vive actualizándose, que vive recogiendo todas estas necesidades, entonces ahí es donde ellas se ven fortalecidas
y tenemos otras empresas fuera de Antioquia donde ya también están mirando el modelo de nosotros y les vamos a prestar el servicio respetándoles a ellas su identidad, pero con toda la estructura de taxi individual. Entonces, eso nos ayuda. Presidente, todas las 7 empresas prestan el mismo servicio en distintas jurisdicciones, en distintos municipios, o también hay diferencias en los servicios que prestan. No, ya cuando se acogen al modelo empresarial de taxi individual, deben acogerse totalmente a la política de taxi individual, al modelo de trabajo de taxi individual, a esa cultura taxi individual. Entonces, eso nos hace más fuertes, porque hay una capacidad de respuesta más grande también para los usuarios, ¿cierto? Ese número de vehículos lo que hay es tener una oferta mayor, lo que hace es que también estos conductores tengan todas sus garantías. Y con la pregunta que me hace Carlos Ignacio, hay algo. Estas 7 empresas, ejemplo taxi individual, está en 7 municipios, le decía yo ahora, pero eso es como si fuesen otras 7 empresas, porque que funcione en cada municipio es una licencia adicional, es un permiso adicional, o sea, cada municipio es autoridad. Entonces, nosotros en cada municipio tenemos que responder. Entonces, fuera de estas aliadas, el mismo taxi individual tiene que tener toda esa otra responsabilidad. Y es posible que cada municipio tenga que responder a disposiciones y a regulaciones distintas. Así es, Carlos Ignacio, así es. Así. Tremendo trabajito el suyo. Sí, es un trabajo pero pienso que ha sido muy interesante. El área metropolitana ha sido un actor muy importante porque, mire, en Medellín desde el año 90 existía un consenso. Ahora que usted me decía, venga, hagamos historia, y se me pasó. Medellín, dentro de esa visión, ahí no entramos nosotros, pero desde la administración, desde esa planeación, llegaron y hicieron un consenso entre los 10 municipios, los 10 alcaldes, que la tarifa que fijara Medellín la adoptaran los otros 9 municipios. Porque si no, entonces, si usted imagínese una carrera mínima en Medellín y los otros municipios con otro valor. Entonces, ese consenso lo firmaron los 10 alcaldes. Y con ese consenso después, porque nosotros hacemos parte de unas mesas de trabajo en el Ministerio de Transporte en Bogotá, cuando íbamos a hacer ya aportes para la nueva normatividad, hace muchos años, pero ya con esa experiencia, decíamos, vea el caso del área metropolitana de Medellín, está este consenso. La tarifa que se fijen en áreas metropolitanas tiene que ser de la ciudad capital, la que rija en los demás municipios. Entonces, Medellín fue ejemplo para una normatividad para el resto del país. Entonces, que la tarifa que fija la ciudad capital sea la que adoptan los demás municipios. Entonces, son temas a ese nivel, el tema de la conurbación, sí, hay sectores que ya cada municipio dice unos recargos que hay que tener porque hay zonas difíciles o lo que sea. Eso sí, cada alcalde también lo decreta. Definitivamente el servicio que ustedes prestan es un servicio esencial, es un servicio crítico y es un servicio que golpea, o sea, que afecta o positiva o negativamente el orden de una ciudad. Es decir, la responsabilidad de ustedes es enorme, Fabián, presidente. Sí, yo pienso que cuando uno viaja a cualquier ciudad del mundo y se monta en un taxi, uno se lleva la imagen de la ciudad con ese conductor. Desde ahí empieza la imagen de la ciudad. Él le describe a uno cómo es la ciudad, le dice cuáles son los sitios turísticos, dónde está la ruta gastronómica, dónde están los sitios de salud. Bueno, usted con un conductor de taxi tiene como todo eso y pienso que ese trabajo lo hemos venido haciendo en Medellín. Los conductores de taxi del área metropolitana, cuando tenemos las experiencias internacionales, nosotros hacíamos unos congresos acá a través de FENALCO, donde invitábamos a todas las ciudades del mundo, por decir Londres, Barcelona, Madrid, Nueva York, México, bueno, venían y compartían su experiencia de modelo empresarial las autoridades, también empresarios. Y cuando veían el modelo de Medellín,
Decían, pues nosotros vinimos a compartir con ustedes, pero somos nosotros enriqueciendo con ustedes. Nosotros no sabíamos todo lo que ustedes hacen y ahora lo que venimos trabajando, cada que hay, digamos, momentos políticos, ya en los planes de gobierno y en los planes de desarrollo, nosotros estamos como actores de ciudad diciendo qué requiere la ciudad con el sector, para que haya esa unión entre lo político y lo privado hacia un mismo lado. ¿Cuál es la vocación que la ciudad tiene? ¿Cómo nos debemos nosotros sumar a esa vocación de ciudad para que todos vamos para el mismo lado? Entonces yo pienso que eso es importante. Eso es algo que sí hay que reconocerlo definitivamente, y es que el gremio aquí en el área metropolitana ha entendido esa responsabilidad que tiene como ser un actor. Es otro actor que dialoga, que interopera en la ciudad y que tiene todo que ver con si la ciudad funciona bien o no, ¿cierto? Entonces, esa responsabilidad es parte como de un ejemplo que surge desde el área metropolitana de cómo ustedes dialogan. Ustedes son un actor dialogante. Sí, y tenemos siempre que buscar ese espacio y afortunadamente las autoridades, desde el alcalde, secretarios de despacho y todos han entendido la relevancia que esto tiene y que los conductores también comprendan y la comunidad valore como ese servicio que prestan los conductores. Eso es algo muy importante. Nosotros trabajamos mucho ahí, es que nos tenemos que ganar ese cariño, ese respeto de la comunidad con el servicio que prestamos. Entonces, esa actitud dialogante quizás en otras partes del país no es así. No, para nada. Pues no, cuando nosotros viajamos a otras ciudades por algunos motivos, porque nos han invitado a que compartamos el modelo de trabajo. Nos dicen que no, que es que Antioquia es distinta, que no, que es que ustedes los paisas tienen algo, cómo trabajan con las autoridades así de la mano, ustedes son únicos, haya como ese trabajo en equipo desde lo público y lo privado, que haya ese compromiso de conductores, que haya ese respaldo de usuarios. Entonces ellos se quedan ahí como en reflexión porque dicen, ¿cómo han hecho eso? ¿Cómo han hecho eso? No, esto viene de décadas que no solo lo hemos hecho nosotros, sino los antecesores de nosotros. Acá ha habido gente que hay esa historia que nos vemos del sector de taxis con Taxi Imperial, cuando escuchamos la historia de Gonzalo Mejía, ¿cierto? Entonces, claro, él fue el que trajo los taxis. Taxi Imperial negros, claro. Claro, entonces esto entró, tener taxi aquí era lo más relevante, o sea, era algo muy dignificante y a eso es que nosotros le estamos apuntando como sector, como empresa, la dignificación del sector. A ese nivel que tuvo en algún momento hay que volverlo a retomar, hay que volver a mantenernos como debe de ser. Fabián, usted me habla de dignidad y entonces uno piensa en cómo en la medida en que se ganan ciertas capacidades, pues precisamente se mejora, se cualifica ese servicio. Y hoy ustedes hablan de conductores por competencias. Es decir, las competencias también toca definitivamente a este gremio. ¿Cómo vamos con eso? ¿Cuál ha sido la evolución en estos 30 años de esas capacidades de los conductores? Sí, hay un trabajo muy grande que pues hay que reconocérselo al SENA, donde ha querido comprometerse con nosotros y ver cómo trascendemos en esa formación de una manera pertinente a estos conductores. Viene un líder que pues nunca lo podremos borrar de nuestra mente y darle todo el reconocimiento, como es el doctor Sergio Ignacio Soto Mejía en FENALCO. O sea, cuando, pues sí, independiente que yo fuese de la Junta de FENALCO, él y yo fuimos amigos desde que yo estaba en EPN, él en ese entonces era del sector bancario y pues nos hacía créditos, ¿cierto? Pero éramos amigos comerciales. Ya cuando nos encontramos en FENALCO, él como director, yo como miembro de junta directiva, y él tenía esa mirada de ciudad, todo esto,
ese liderazgo y empezamos con el tema de la formación para los conductores y logramos en la alcaldía mostrar que esto debe llegar a una política pública, pero que había que comenzar con un presupuesto y logramos con la alcaldía hacer ese trabajo de formación para conductores. Yo pienso que eso ha ido sumando y fortaleciendo de una manera grande y ahora pues con nuestro nuevo director también veo que hay voluntad, que hay deseo de seguir este trabajo. Entonces todo esto ha hecho que los conductores de taxi sean diferentes. Que esto va a sonar como un poquito como ustedes como Medellín y como Antioquia se creen más que el país, no, pero sí hacemos un trabajo distinto. Entonces cuando vamos, digamos, a Bogotá, vamos a Cali, vamos a la costa y mostramos el trabajo que hacemos de formación con nuestros conductores, de la mano de la administración pública, pues dicen, no, es que ustedes hacen un trabajo muy especial, pero eso se ve en el servicio que prestan nuestros conductores. Fabián, sin duda alguna, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los lugares de Colombia habrá excelentes taxistas y habrá personas, hombres y mujeres que prestan un excelente servicio. Pero es verdad que en Medellín hay una especie como de escuela, ¿cierto? Hay como toda una tradición y claro, también los hay atrabiliarios y también los hay con ciertas actitudes, pero digamos que son más los casos excepcionales, ¿no? Carlos Ignacio, es que estamos hablando de una población en el Valle de Aburrá de alrededor de 35.000 conductores de taxi, que están representados en 27.500 taxis que tiene el Valle de Aburrá. Es una población muy grande y como bien usted lo dice, pueden existir como en todo particularidades y a veces uno solo nos puede dañar la imagen de este gran trabajo que se hace. A propósito, ustedes... Nacho, no te estamos escuchando. No, no te estamos escuchando. No, no te escuchamos aún, Nacho. Ve si quieres 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Ahí sí. ¿Sí? Listo. Sí, adelante. Fabián, bueno, teníamos ahí un inconveniente de audio. Ustedes, y usted sobre todo allí en Taxi Individual, ¿cómo maneja esa heterogeneidad, esa diversidad, no solo en edad, sino en estudios, en profesionalización? ¿Cómo hace usted para manejar esa diversidad? Esto no es sencillo y acá uno, pues, digamos, es afortunado de todos los espacios en que ha tenido la oportunidad de estar, en los gremios. Yo he sido el presidente del Consejo de Planeación en algunos municipios. Entonces, el interactuar con la comunidad le da a uno una mirada y unas posibilidades, yo creo que importantes. De ahí fue donde nació una idea, porque no todo puede ser simplemente normas, normas, normas y normas. Tiene que nacer también del ser. O sea, el ser, eso normalmente lo hablamos muy fácil, pero es lo primero, el ser. Entonces llegamos con la Fundación Social, hace alrededor casi de 20 años, a hacer un trabajo que lo llamamos el Manual de Convivencia. Y ese Manual de Convivencia lo hicimos con todos los conductores, la comunidad, la parte pública y nosotros como empresa, de cómo íbamos a interactuar entre unos y otros. Eso tenía un fin y era que todos nos volvíamos veedores de ese manual de convivencia. Entonces no era simplemente la autoridad desde la norma que iba a ponerle una sanción económica, o no era la empresa que le iba a poner una sanción disciplinaria, cierto, a punta de sanciones, no. Eso tenía que nacer más de la convicción, de la actitud que debía de tener el prestador del servicio, que es el conductor. Y de ahí salieron, como quien dice, 7 capítulos donde vemos como esa acción de cada uno de ellos, y cuando hay personas que ya no responden como a esa cultura,
también se les llama y se les dice, te quedan dos opciones. Una, o le conseguís un conductor al vehículo, o dos, lo vendés, porque no sos la persona para prestar el servicio, ¿cierto? Pero de la manera más dialogada, de la manera más concertada y más objetiva. Pero lo interesante es que ellos mismos, que los conductores, que los propietarios sean los veedores de ese paquete. Claro, ese fue, yo pienso que el éxito. Claro, es que para nosotros sería imposible si no fueran ellos mismos los que cuidan el comportamiento de unos y otros, ¿cierto? Entonces, y que ellos mismos están atentos del servicio que se le está prestando a la comunidad y que ellos mismos lo cuiden, que ellos mismos sean los responsables, porque es que la actividad es de ellos. Nosotros somos como esa estructura empresarial donde sincronizamos como todos los actores. Y posibilitamos la manera de poder prestar el servicio, pero quienes prestan el servicio son nuestros conductores, ellos son la empresa. Entonces, hacerlos sentir a ellos empresa, hacerlos sentir responsables y que ese es el futuro de ellos, yo pienso que eso ha sido muy bonito. Y en un trabajo que hacíamos hace mucho tiempo también, cuando se utilizaban los focus group, decíamos, si taxi individual se acaba, ¿usted para qué empresa se va? Cuando llegábamos a esa pregunta, era la pregunta más complicada para ellos, porque decían, es que taxi individual nunca se va a acabar. No, esto es un ejercicio, hay que hacerlo, hay que responder. Entonces, son cosas, yo pienso, que han ido dando esa pertenencia, pero Carlos Ignacio, usted me hace una pregunta que tiene todo el fondo que usted quiera. Yo trato de respondérsela de esta manera, pero hemos pasado por muchas etapas como cuando la familia le compraba un taxi al joven que de pronto no había pasado a la universidad o no se sabía exactamente, no había definido su futuro, y entonces esa etapa fue muy complicada porque decir, venga, que es que usted no está para prestar este servicio, este es un servicio, uno tiene que ser profesional del servicio que está prestando. Exacto. Yo creo que ahí también ha habido una evolución. Y es, a veces, el tener taxi era visto como algo transitorio o, digámoslo, un escampadero, una pequeña sombrilla temporal, mientras algo. Sí. Hoy en día se entiende como una profesión, como que cada vez podemos ser mejores, como que cada vez se puede prestar un servicio mucho más integral, mucho más profesional. Total, Carlos Ignacio, aquí muy bueno si alguien nos dice que es ingeniero, abogado, médico, no, bienvenido, esto es abierto, pero acá lo más importante es que usted sea un profesional del servicio que va a prestar, es del servicio que va a prestar. Usted debe conocer la nomenclatura de la ciudad, usted tiene que tener relaciones humanas para ese usuario que va a prestarle el servicio, usted tiene que tener una cantidad de condiciones propias para ese servicio que requiere la ciudad. Entonces, a eso es a lo que nos referimos, ser un profesional del servicio de taxi. Eso va con la dignificación. Entonces, a eso le hemos trabajado bastante. Hay mucha gente que ha entrado, pero también ha tenido que salir, porque sí se requiere primero querer lo que se hace, ser un profesional, como en todas las actividades. Usted en su profesión, yo en la mía, el ingeniero, el administrador, el abogado, el médico, el que sea, si no está degustando, apasionado con lo que hace, no va a prestar un buen servicio. No va a prestar un buen servicio. Presidente, en ese grado de integralidad que ustedes están mostrando hoy y que ofrecen con sus afiliados y con sus vehículos a los clientes, tiene mucho que ver todo un estudio que usted y su equipo de trabajo han hecho de referenciación internacional. Ustedes, si mal no recuerdo, usted, por ejemplo, hizo unos estudios en Sao Paulo y usted es un viajero que vive recopilando experiencias. ¿Qué modelos se le hacen a usted agua a la boca de los que ha visto en otras partes del mundo y qué le gustaría que ocurriera aquí en Medellín frente a esos modelos? Carlos Ignacio, uno sí viaja, sí, cuando estuvimos haciendo Israel se distingue por el modelo de transporte que tiene. En Curitiba también cuando hicimos este gerenciamiento, también el modelo de transporte que tiene,
hay cosas pues que uno a veces quiere con la tecnología que ya la tuviese, ¿no es cierto? Cuando estábamos con los aplicativos, pues los aplicativos aquí llegaron y cuando empezamos ya, digamos, pues en el mundo ya habían empezado, ¿cierto? Entonces, en ese momento cuando uno viajaba, ya teníamos que haber pasado, va a volverme a otra que usted me decía, historia del 90 para acá. Esta fue la primera empresa que automatizó la llamada. Sí, La automatizó, también está, pero era con los radioteléfonos. Ya cuando pasamos de los radioteléfonos al aplicativo, a los dispositivos móviles, eso ya lo veíamos cuando viajábamos. Entonces uno decía, venga, ¿qué nos hace falta aquí para eso? Pero todavía los operadores celulares no nos estaban ofreciendo lo que requeríamos. O cuando fuimos a hacer la automatización de la llamada, que en ese entonces pues teníamos todavía la parte de telefonía era de PM, y estoy hablando de hace años, ¿cierto? Y entonces ya cuando venía la nueva tecnología y nos decían, ustedes quieren someterse a estas pruebas, sí, me acuerdo cuando la Asamblea de la ONU, entonces, venga, y usted se deja poner de prueba, sí, yo me dejo poner de prueba, venga, hagámosle. Entonces, esos viajes nos han traído como esos retos, pero que sabíamos que teníamos que hacerlo, pero habían temas de tecnología, habían temas que teníamos que dejar que el país también como que llegara a él y de ahí nosotros poder, como quien dice, movernos. Esas han sido como experiencias bonitas, interesantes y ver el mundo cómo se mueve, la dinámica que tiene, porque aquí hay temas que no solo para el transporte de Carlos Ignacio, no me voy a salir del tema porque estamos hablando de taxi individual, pero la ciudad es una ciudad de 24 horas, las vías están ahí 24 horas, estos horarios que nosotros tenemos hay que volverlos más planos, ¿cierto? No todos podemos entrar y salir a la misma hora a trabajar. Horaria. Hoy se habla Sí. mucho de la flexibilización laboral, pero la flexibilización horaria sí que le golpea, o sea, tiene todo que ver con que las ciudades realmente, ese problema fundamental de la movilidad funcione como debe ser, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, mira que esa infraestructura, mira, pues ahora en la pandemia, para las universidades esto es todo un tema complicado, pero mire las universidades como ya tenían sus horarios hasta las 10 de la noche, ¿cierto? ¿Cómo han ido trascendiendo? Porque es que ahí está la infraestructura, ahí está. ¿Cuántas actividades no podremos tener utilizando la infraestructura que tenemos en diferentes horarios? Presidente, hablando de esa automatización y de los aplicativos que hoy en día pues ya son casi que de uso común en todas las empresas de transporte público, individual y no individual, colectivo y otras, piensa uno es en la resistencia al cambio, ¿cierto? Porque hoy en día, pues claro, cada vez las vamos adoptando más, cada vez nos vamos alfabetizando más también en cuestiones tecnológicas, pero así no fue hasta hace unos 5 o 6 años atrás porque hubo reticencia y en el gremio de los taxistas recuerdo que dábamos incluso noticias donde había protestas y no, es que, o sea, había 1001 reparos para adoptar ese tipo de tecnologías y mire cómo el tiempo y cómo la velocidad del cambio termina imponiéndose, ¿cierto? Carlos Ignacio, a ver, yo pienso que la tecnología siempre hemos estado en ella, así como te hablaba de la automatizada de la llamada, así como llegaron los radioteléfonos, así cuando llegaron los aplicativos. Entonces, yo pienso que de pronto lo que ha salido en algunos medios es que a veces nos dejamos llevar por lo inmediato y no miramos como todo el fondo. Prestar un servicio público trae unas responsabilidades muy importantes para el usuario. O sea, yo como prestador del servicio que le presto a usted ese servicio público, tengo que tener unas garantías, ¿cierto? De un vehículo que sí reúna las condiciones, de un conductor que sí tenga la licencia que le corresponde, pero eso es en beneficio del usuario. Eso es en beneficio del usuario. Entonces, cuando llegan, digamos, algunos modelos sin tener que responder a nadie, el usuario no sabe eso. Eso es como cuando hacían fila para ir a las pirámides.
¿cierto? Entonces, la gente hacía fila porque debía hacer fila, ¿cierto? Entonces, pero estructuralmente eso era imposible que eso diera esos rendimientos. Entonces, así mismo llegan unos modelos que la gente se deja sorprender, pero no sabe que ahí de pronto no todo está a favor de él como usuario. No sabe. Entonces, de pronto, algunas inquietudes de conductores y de empresas y de todo es haciendo ver como eso, como ese tipo de inquietud. Claro que seguramente van a haber reacciones, como bien lo dice usted también. Hoy pues no podemos trabajar con el radioteléfono, con el aplicativo como cuando trabajamos con el radioteléfono, que había una comunicación entre la central de llamadas con el conductor. No, eso ya no es factible, ya no es factible. Pues podrá hacer una llamada y lo atenderemos, pero todo es por el aplicativo, los datos. Entonces, pero pienso que ahí esa transición se ha venido dando. Y se ha venido dando porque trae beneficios. O sea, es que aquí uno ya poder saber, hacerle la trazabilidad a un vehículo, de dónde salió, a dónde llegó o dónde se encuentra exactamente, eso es garantía para el usuario, garantía para el prestador del servicio. Yo pienso que nosotros como conductores, como empresarios, siempre hemos estado con la tecnología. Ese tema de la transformación digital que para muchas empresas, digamos, es nuevo, nosotros ya veníamos hace años, que ahora se puso a prueba totalmente, pero y nos hizo trascender más todavía, porque veníamos en una velocidad como muy normal, en una velocidad, sí, sabíamos que el mundo estaba pidiendo eso, que para allá íbamos, pero cuando llegó este tema de la pandemia, ahí fue donde nos puso a prueba totalmente y estamos respondiendo y fortaleciendo ese tema. Presidente, en este tema imposible pasar por alto el famoso tema de Uber. No es el espíritu del programa, ni mucho menos vamos a tomarnos muchos minutos con esto, y sé que usted es un hombre básicamente conciliador. Solo le tengo una pregunta frente a esto. ¿Cuál, desde su perspectiva, cuál puede ser una solución de fondo entre esa utilización de aplicativos de servicio de transporte como tipo Uber con los servicios que presta una empresa como taxi individual? ¿Cómo pueden coexistir? Porque deben coexistir. Para usted, ¿cuál puede ser una solución de fondo? Carlos Ignacio, lo primero es que nosotros no le tememos a la competencia, le tememos a la incompetencia. Nosotros no le tememos a la... También la tecnología, nunca hemos discutido el tema de la tecnología. Durante todo este diálogo, la tecnología ha sido permanente, o sea, es un aliado. La tecnología es fundamental. Entonces, esa no es la discusión. La discusión esta es si estamos buscando ciudades sostenibles, si tenemos unas garantías para los usuarios, si necesitamos unas garantías para el prestador del servicio. ¿Dónde está eso? Porque si no es como ¿qué le va a pasar a esos prestadores del servicio, a esas personas en, póngale 3 años, 5 años? Ya acabaron su patrimonio. No es pagar impuestos simplemente. Ningún negocio, ninguna actividad da para que se le lleven el 25 y hasta el 33%. O sea, esos aplicativos, porque yo sí no voy a decir el nombre, esos aplicativos. Esos aplicativos, si llevan eso y ese prestador del servicio no sabe que está comiéndose su patrimonio. Eso no está teniendo el retorno que le corresponde. Y al Estado, el que yo tenga seguridad social porque soy beneficiario, eso no es digamos, de mi señora o soy beneficiario de un hijo, eso no es suficiente, eso no es garantía, eso no es garantía. Eso como prestador, como usuario, ¿quién me responde a mí por el servicio? ¿Quién? O sea, si ellos en sí no tienen ninguna responsabilidad,
porque ellos no son una empresa de transporte y eso lo están diciendo. Entonces el gobierno, ahí lo que se ha estado insistiendo, que parece curioso, porque ya en las otras partes del mundo, ejemplo, donde nacieron, ya les dijeron, no, o ustedes se organizan como empresa de transporte o se me organizan como independientes, pero una de las dos, no pueden ser nada, tienen que ser o empresa de transporte o independiente, y como independiente me debe reunir todas estas condiciones como si fuera empresa de transporte, o se acoge a una empresa de transporte y presta el servicio, porque es que el servicio tecnológico, el servicio del aplicativo simplemente es un medio, ese no es la empresa. Presidente, es que definitivamente pues hay usos sociales que van mucho más adelante que las regulaciones, que la propia ley. Casi siempre va la ley después, ¿cierto? Va como a la saga. Ahí habrá que hacer toda una regulación, ahí habrá que actualizar precisamente las normativas de acuerdo a estas nuevas ofertas de servicio. Pero a ustedes, a una empresa como ustedes, esa, no lo llamemos disputa, esa diferencia, esa discusión entre un modelo y otro, a ustedes, a los taxistas tradicionales, ¿qué les ha implicado eso? O sea, ¿en qué han tenido que mejorarse? ¿En qué han tenido que revisarse? Esa crisis, de alguna manera, les ha servido para ser mejores, ¿o no? Doctor, se fue su micrófono. Doctor, tiene el micrófono silenciado. Ahora fue usted. Pero lo tiene silenciado ahí, o sea, en la plataforma, en el micrófono, si quiere En la plataforma, indícale bien exactamente dónde. Ahí en la barra de abajo, doctor, le sale. Sí, hay un icono de un micrófono. Solamente es darle clic ahí. No hay ningún problema. En clase empresarial. Listo, ya. Muy bien. Hoy estamos conversando con Fabián Quintero Valencia, presidente de Tax Individual, y estamos en esta clase empresarial de Cámara de Comercio que pasa por 95.9 Cámara FM, y también hoy en día lo pueden encontrar como un podcast en Spotify. Simplemente entran allí a la plataforma de Spotify, Clase Empresarial, y pueden acceder a este y a otros capítulos de Clase Empresarial. Fabián, ahora sí. Muy bien, sí, o sea, claro, todo actor que llegue y desestabilice, no, claro, la actividad, ello ha traído un impacto, porque hay comunidad que quiso experimentar ese servicio, y al experimentarlo, pues, claro que se baja la demanda para nosotros, o sea, el trabajo se mermó con la llegada de ellos en la forma en que han llegado. Y eso hace que todos los días pues tratemos de revisar que sí estemos prestando muy bien el servicio y qué más podemos hacer. No, eso ha hecho que revisemos todo el modelo, qué más podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo a veces vamos a compartirle a la comunidad todo lo que venimos haciendo, que de pronto la comunidad no sabe todo lo que hay detrás de un servicio de taxi. Como me decía algún alcalde alguna vez que conoció, digamos, donde se maneja ese centro de control, donde se maneja todo ese despacho, entonces decía, uy, ¿ustedes por qué nunca le muestran a uno todo lo que hay detrás de un servicio? Todas las garantías que hay detrás de un servicio, todo lo que implica esto. Entonces yo pienso que sí nos falta mostrar más todo ese trabajo que hacemos por la comunidad, por los conductores, las responsabilidades que se tienen en beneficio de todos, como es el acompañamiento a la ciudad o sea, es que el modelo, cuando hacíamos el plan de ordenamiento territorial, lo primero que poníamos era el peatón. Después del peatón estaba la bicicleta, después de la bicicleta teníamos el masivo, el semimasivo, el taxi y el particular allí. Pero ¿cómo íbamos a interactuar todos de una manera ordenada? Porque todos cabemos, pero de manera ordenada. Entonces no podemos ahora llegar y desbordar la ciudad prestando el servicio. Es como si nos dijeran ahora, llenen la ciudad de taxis. No, no puede ser. No, eso, la ciudad tiene una capacidad que aguanta con eso, según el número de habitantes, según las actividades económicas que tenga. Entonces, si llegamos y abrimos esto de esa manera, lo que estamos volviendo es la ciudad perdiendo todo ese trabajo que habíamos hecho desde planeación nacional, desde planeación local,
tratando de tener una ciudad ordenada, sostenible ambientalmente y de todas formas. Presidente, usted lo acaba de decir, la palabra clave, ordenamiento, plan de ordenamiento, planificación. De ahí no nos podemos salir. Esa tiene que ser la ruta para todos. Así es, Carlos Ignacio. Para todo. Venga, ¿qué tal si usted nos cuenta en palabras, ojalá tuviéramos imagen, pero si nos cuenta en palabras cómo funciona, pues vayamos a lo que nos contaba de ese alcalde que conoce cómo se hacía el despacho. Cuéntenos cómo se hace ese despacho. Descréstenos. Sí, ya hoy cuando tenemos el aplicativo, o sea que cada persona lo puede tener en su dispositivo móvil, donde pide el servicio de taxi y donde está ubicado nosotros sabemos y le decimos en qué tiempo tenemos el taxi. Y también ahí tiene para dónde, si nos quiere ubicar para dónde va, le decimos el valor aproximado del servicio que va a tener. Y también le decimos la trazabilidad, o sea, podemos mostrar el vehículo dónde lo recogió, por qué ruta lo llevó y dónde lo llevó. Esas son cosas muy interesantes, muy importantes. La Big Data y toda esta minería de datos y todos estos aplicativos han reducido puestos de trabajo dentro de ese call center que ustedes tenían, ¿o no? No, esto se transforma. Esto se transforma, ya las personas, ya no hay que contestar una llamada, pero sí hay que estar monitoreando los servicios que se están prestando, porque usted me solicitó el servicio, pero yo tengo que estar atento que en el tiempo en que le dije que le iba a prestar el servicio, sí le estoy llegando. O sea, que sí lo estoy recogiendo. Entonces ahí hay unas personas que están monitoreando permanentemente como toda la operación. Ahora hay rutas, hay días que la Secretaría de Movilidad cierra por algún motivo, reparación, lo que sea. Entonces eso nos cambia, como quien dice, la forma de adjudicar el servicio, porque ya hay que dar 2 o 3 vueltas más, o porque, bueno, por todo lo que eso puede implicar. Entonces hay que estar adecuando todos esos planos permanentemente, que ya son personas que sí tienen que tener otro perfil. Indudablemente, toda esa data, a qué horas es que hay mayor demanda, entonces hay que decirle a los conductores, en estas horas tenemos que tener mayor disponibilidad. Hay usuarios que ya sabemos que son permanentes, esos usuarios tienen una prelación. Esos usuarios tienen una prelación, pues si yo llamo eventualmente no es lo mismo quien llama todos los días, ¿cierto? Dándoles a todos la importancia, sí, pero este es un usuario que ya sabemos que todos los días a esta hora se recoge. Mejor dicho, usted no me tiene que llamar, yo sé que yo lo debo recoger. Volvemos a lo que hablábamos al principio del programa y es ustedes no son ajenos a la segmentación también y a la personalización hacia la que tienden los negocios, ¿cierto? Conocer al consumidor, conocer a nuestro cliente, tanto que nos podemos anticipar a lo que él quiere. Te decía, tenemos unas personas, digamos, ya grandes, donde dicen, no, es que a mí me debe recoger, me debe llevar, esperar, casi que me debe ayudar a entrar al apartamento. No, pero es un nivel ya de un servicio que va más allá del servicio de taxi, por decirlo así. Pero sí, es un servicio premium. ¿Se cobra igual? Sí, pues nosotros como tarifa lo cobramos igual, pero el que llama a solicitar ese servicio dice, venga, que yo sé, porque ahí está el servicio por horas, ¿cierto? Que también lo prestamos. Entonces ahí como que ya se recoge, como quien dice, esa posibilidad. Pero para muchas personas lo que le dicen a uno es, vea, yo necesito es el servicio. A mí que el valor de la hora sea X, pero el valor de la hora está regulado, o sea, por la Secretaría de Movilidad. Entonces la gente se acomoda muy fácil a eso. ¿Qué más le puedo decir yo como de esto, hombre? Usted poder montar a cualquier persona con la tranquilidad de que hay una empresa detrás que le responde, de que recogió a su hijo, a su hija, a su hermana, al que sea, y que lo va a llevar a tal sitio, porque a veces son personas menores de edad y necesitan enviarlo. Entonces esa responsabilidad es la que nosotros manejamos
Esa es la confianza que hemos logrado ganar en la comunidad que yo pienso que es el gran activo que tenemos. O sea, esa confianza, que no les dé miedo entregar sus seres queridos al servicio que nosotros prestamos. Y a los conductores, insistimos, nunca vamos a perder esa confianza, ese cariño y ese respeto que nos tienen. Presidente, con usted pudiéramos seguir conversando mucho más, se nos ha acabado el tiempo. Se me queda entre el tintero, por ejemplo, el tema de los taxis eléctricos, que es un modelo en el que ustedes también, taxi individual, es pionero, y ahí sí que hay tela para cortar, porque vamos apenas es como en un plante de este negocio, porque esto tiene que crecer. Finalmente, en 20 segundos, ¿a usted qué lo desvela? A Fabián Quintero, presidente de Taxi Individual, ¿qué lo desvela ante tanta confianza y ante tanta responsabilidad? La transformación en que debemos permanecer. Esa ha sido una constante. Y esa dignificación a la que tenemos que llevar el sector. Para mí, de verdad que eso es lo primero. Bueno, ha sido un placer, Fabián Quintero Valencia, presidente de Taxi Individual y de sus empresas afiliadas. Como siempre, es un placer haberlo tenido en esta clase empresarial. Gracias por aceptar esta invitación, y de usted siempre se aprende mucho sobre un sector y de un servicio que por cotidiano, pues a veces pasamos por alto todo lo que puede representar en la dinámica de una sociedad. Y con usted uno entiende la trascendencia que hay detrás y la responsabilidad que hay detrás, y precisamente de eso se trata. Usted lo ha dicho, es un servicio donde la confianza es clave, es vital. Gracias por haber aceptado esta invitación, y de pronto en alguna otra clase empresarial lo invitamos. Carlos Ignacio, muchas gracias a ustedes y siempre estaré atento. Muchas gracias. En nombre de la Cámara de Comercio, felicitaciones por estos 30 años, que sean muchísimos más. Ha sido una aliada para nosotros. Muchas gracias. Cuídense mucho y feliz resto de noche, ¿vale? Claro que sí. Hasta luego. Y ustedes cuídense mucho, síganse portando bien en sus casas, y la reactivación, o sea, juntos es posible, juntos nos recuperamos. Cuídense bastante.